proyectos de interés que se han desarrollado, se están desarrollando hoy en día. El primero es el John Tiger, que como tenéis ahí es de media altitud y de media duración. Fue desarrollado por el Instituto Nacional de Energía de Hawái a petición de la Oficina Naval de Estados Unidos y utiliza una pila de combustible polimérica, como luego veremos. Luego el Solar Eagle, que está dentro del proyecto Vulture de DARPA y lo va a fabricar Boeing, que utiliza una pila de óxido sólido, el Phantom 8, que también es de Boeing, que utiliza un motor de combustible de hidrógeno, y el Global Observer dentro de los UAV, que lo está desarrollando AeroVironment, bueno, lo desarrolló, que luego, como veremos, se desechó, y también funciona con motor de combustión de hidrógeno. Ese es el John Tiger, que veis ahí el tamaño en comparación con las personas. Tenéis ahí las características importantes. La envergadura es de 5,54 metros, pesa 13,4 kilogramos y tiene una potencia de 600 vatios. Ahora voy a hablar un poco de las etapas para que veáis cómo se lleva a cabo el proceso de elección de la pila para un proyecto de una V, en este caso el de John Tiger. En un primer momento a Protonex, que es una empresa grande del sector de pilas de combustible, se le encarga que la elabore y elige la pila de combustible de tipo PEN de 250M, de la serie 250M. Esta pila está formada por 36 monocélulas y da la potencia que necesita este avión, pero presenta los inconvenientes que veremos a continuación, y se mejoró creando una pila propia. Protonex creó una pila propia del John Tiger. Ahora veremos poco a poco cómo la fueron eligiendo. Aquí tenemos la curva de polarización de la primera pila que se escogió, que ahí podéis ver la zona de activación, veríais la caída de la zona óhmica, y por aquí, que no sigue la gráfica, tendría que aparecer la zona de concentración. El punto este de máxima potencia que tenemos aquí, la potencia en función de estos dos valores, el punto de máxima potencia va a ser crucial porque para cada temperatura, cada humedad relativa y cada estequiometría de entrada vamos a tener una potencia diferente máxima, y es lo que a la hora de elegir nuestra pila va a determinar si vamos a tener fallos, no vamos a tener fallos, y si va a ser capaz de levantar o no de levantar el avión. Haciendo pruebas para cada temperatura y cada coeficiente estequiométrico de entrada, como hemos dicho, y cada humedad relativa, en la primera pila, sin bajar de 0,5 voltios en cada monocelda, no llegábamos a las condiciones que se pedía para el avión, que era una potencia máxima de 600 vatios. En la segunda pila, ya con una mejora de a baja humedad, una mejora que le llevó a cabo Protonex, ya sí se llegaban a las potencias deseadas para poder hacer funcionar el avión. Algunas a baja temperatura y baja humedad, algunas no aparecen porque bajaban de 0,5 voltios, pero en bajo coeficiente estequiométrico, que lo probaron solo para ver si era capaz de consumir el mínimo dando máxima potencia, pero se vio que había fallos de bajar de 0,5 voltios, que esos son problemas para el motor. Y aquí veis ya la comparación de la mejora de una a otra, de las curvas de potencia y de polarización, y se consiguió una mejora bastante, y aún así todavía seguían apareciendo problemas. Aquí sigue la comparación, que se ve que casi en 100 vatios se mejoró con esta mejora de baja humedad, y siguieron apareciendo problemas. Otro problema fue que en las pilas PEN, como bien ha dicho mi compañero, que utilizan de catalizador el platino, aparecen hidróxido de platino y óxido de platino, que con la limpieza, con un sistema de limpieza que también fue llevado a cabo por Protonex, se consiguió reducir 1 gramo por segundo el consumo. Aquí tenéis la curva, no se ve muy bien, pero hay una diferencia de 1 gramo por segundo en tiempo de vuelo, que 1 gramo por segundo en tiempo de vuelo es una reducción de consumo considerable. Luego aquí veis
veis un poco cómo funcionaría la pila, los sistemas de válvulas que también estaban puestos en otra diapositiva anterior, que también son propios del John Tiger, fueron diseñados también propios. Tendríais el tanque de hidrógeno, la válvula de llenado, los controladores de presión, que funciona, como veremos ahora, a 50 psi, la entrada de aire, llegarían a la pila tanto el hidrógeno como el aire y formarían el agua. Después de elegida ya la pila, desarrollada la pila propia del John Tiger y habiendo mejorado sus propiedades, se probó primero un esquema de funcionamiento para abastecer el avión. El primero era con una batería solo para emergencias y para el despegue, que como ha dicho mi compañero son necesarias para el despegue para añadir esa potencia extra en esa situación. Pero se les ocurrió también que la pila podría funcionar en tiempo real ayudándose de la pila de combustible, siendo recargada en tiempo real en un sistema híbrido. Con este segundo sistema que se les ocurrió, que podrían perfectamente haberse quedado con el primero, vieron que el tiempo de vuelo aumentaba un 2,8% para todas las máximas potencias que hemos visto antes, dependiendo del tiempo de funcionamiento. Después, ya por último, solo quedó la elección del tanque de combustible, que por otra parte es lo que nos puede hacer volar más o volar menos tiempo. La primera elección fue a alta presión, mantener el hidrógeno en un tanque de 9 litros, una masa de 4,5 kilogramos de hidrógeno a alta presión, a 34,47 megapascales, y se llegó casi a 24 horas. Otra segunda elección, lo que pasa es que todavía está en desarrollo y queda mucho por hacer en este campo, son los materiales MOF. Estos son lo que, en vez de acumular el hidrógeno por sí solo, lo que hacen es absorberlo el metal dentro de su red, y en vez de un depósito normal y corriente sería, por así decirlo, un depósito químico que absorbe dentro de sí mismo el hidrógeno y luego lo suelta por aportes de calor. Pero se desechó porque todavía está todavía en desarrollo. Y la tercera, que es con la que se ha conseguido batir un récord de 48 horas, es alta presión, cambiando la alta presión por condiciones criogénicas. Esto, claro, aumenta cerca de 3 veces más la masa que podemos meter en ese tanque de 9 litros, pero supone un mayor coste el crear esas condiciones criogénicas para poder mantener el hidrógeno líquido. Y las prestaciones con todo este proceso de elección de la pila, mejora de las condiciones de la limpieza de los óxidos y hidróxidos que se formaban en el cátodo y de la elección del tanque con criogenia y demás, el tiempo de vuelo, como he dicho, son de 48, la carga útil es de 2,3 kilogramos, que se utiliza para equipos de investigación, cámaras fotográficas y demás. Y lo fundamental de este avión es que es capaz de despegar por sí mismo, y el aterrizaje lo realiza con 2 motantes paralelos. Los motantes son los sistemas hidráulicos, que pueden ser hidráulicos o no, pero sirven para absorber toda la energía del impacto, la energía cinética del impacto al llegar al suelo. Se desarrolló también un prototipo de generación de hidrógeno que se instala en buque, ya que va a trabajar en las bases navales, y se instala en el buque, y ahí veis lo que consume para generar 10 kilogramos por día. Esto es el problema, que es bastante caro. 10 kilogramos día usando este aparato, necesitas el agua, que eso es lo de menos, pero luego alimentado por 40 kilovatios de potencia. O sea que lo que estamos haciendo es consumir mucho para poder que el avión pueda volar 48 horas. Esto está todavía en desarrollo. El segundo proyecto es el Phantom 8 de Boeing, que ahí lo veis, este ya es mayor, bastante mayor que el John Tiger, que se desarrolló, funciona con 2 motores, como se verá ahora, que podían perfectamente funcionar para un automóvil, que fueron modificados para que consumieran hidrógeno, y fueron desde 2006 a 2008 fue la modificación de esto, y en 2010 se optó por utilizarlos para construir. Su primer vuelo fue en junio del 2012, tuvo mal aterrizaje, se rompió el tren de aterrizaje y dañó bastante de estructura, y hasta el 25 de febrero del año siguiente no tuvo ese segundo vuelo, que ya sí fue satisfactorio.
Lo de demostrador ahí es que está solo creado para que la siguiente, está creado para validar la técnica y la tecnología que se está realizando en siguientes prototipos, o sea que este no va a entrar en visión. Pero ahí veis el tamaño, que tiene una envergadura de 46 metros, que esto ya es bastante considerable, y 4 toneladas de peso, y una potencia máxima de 112 kilovatios. Ahí tenéis lo de los dos motores Ford, de la marca Ford, de 2,3 litros, 150 caballos, 112 kilovatios de máxima, funciona con 4 cilindros y en teoría es una energía limpia, porque al ser de combustión de hidrógeno, pero se generan ciertos porcentajes de la exhaustación de NOx, de óxidos de nitrógeno, que son bastante contaminantes. Y necesita, al tener menos oxígeno, necesita turbocompresores, porque al estar a gran altura tenemos menos presencia de oxígeno en la atmósfera y necesita turbocompresores delante del motor para que a la entrada de aire de la admisión se suba ese porcentaje de oxígeno, y funciona con dos hélices de casi 5 metros de diámetro, de 4 palas cada una y de una inclinación variable. Ahí veis un poco la distribución. Los tanques de combustible son de 2,4 metros de diámetro, con hidrógeno líquido, también en condiciones criogénicas. Esto está todavía por desarrollar mejor, porque supone un coste muy considerable dentro del proyecto. Se controla en vía satélite y tendríamos una carga, que luego se verá cuánta carga dispone este avión, pero es bastante, para sensores o equipos de todo tipo, y los tanques ya son 7.300 litros de combustible de hidrógeno en estado líquido. Las prestaciones construidas, 4 días de vuelo, se pretende llegar a 10, 204 kilogramos de carga, se pretende que sea 450 y 900 kilogramos, por eso he dicho que es un demostrador, porque se está validando la tecnología con este para futuros aparatos, y una altitud de casi 20.000 metros y una autonomía de casi 20.000 kilómetros. Las desventajas, pues los motores de hidrógeno. Los motores de hidrógeno emiten NOx, el alto coste del almacenamiento del hidrógeno criogénico y necesidad de un taxi, como veremos ahora después, y lo de fragilización por el hidrógeno. Al funcionar por hidrógeno, en las carcasas del motor, el hidrógeno a esas altas temperaturas es capaz de penetrar el material y fragilizar la estructura, pudiendo incluso llegar a fisuras y roturas. Aquí veis, esto es curioso, porque necesita un taxi que es un carro de lanzamiento con una velocidad de 70 km por hora, que sin este no podrá despegar, no tiene potencia suficiente para despegar y la requiere. Eso sí, aterriza con un terreno de aterrizaje retráctil de 3 montantes, en triángulo, a tipo de patín. Otro proyecto curioso, y este todavía está en fase todavía de diseño, todavía no se ha empezado a construir, es el Solar Eagle del programa Vulture, que funciona, para que nos situemos un poco, DARPA, que es de Proyectos de Defensa Avanzados de Estados Unidos, en su programa Vulture, que el programa Vulture lo que pretende es sustituir muchos de los satélites que son muy costosos por UAVs que vuelan dentro de la atmósfera, que eso presentará una ventaja que veremos a continuación. Y dentro de eso se firmó un acuerdo por 89 millones de dólares con Boeing para que lleve a cabo el proyecto. Ahí tenéis un poco las características que va a tener. El área del ala será todo el área que tengan los paneles solares, porque a lo largo del ala irán instalados paneles solares para su funcionamiento, como se verá ahora. Pesa casi media tonelada, pesa 1,5 toneladas casi, y puede llevar 1 tonelada en equipos, media tonelada en equipos, perdón. Y la potencia máxima de 13 kilovatios, que para funcionar con energía solar y pila de combustible, como se verá ahora, está bastante bien. ¿Cómo operará este UAV? El UAV empleará placas solares para alimentar motores eléctricos. Hasta ahí bien. Cada motor eléctrico lleva acoplada su hélice para la propulsión, y el exceso de energía que tengamos durante el día, porque habrá mucha energía que le esté llegando a la placa solar que no se utilizará,
generará hidrógeno por electrólisis, con un tanque de agua que lleve. Y durante la noche ese hidrógeno generado por el día, que está almacenado en los tanques, se empleará con pilas de óxido sólido para generar la energía necesaria en los motores eléctricos y se pueda propulsar por la noche. Con esto se consiguen 5 años de vuelo. Está todavía por construir, no está construido, pero ellos, Boeing, la empresa Boeing, cree que sí va a ser capaz de conseguir 5 años de vuelo, 20.000 metros de altitud, y con esto lo que pretenden hacer es sustituir a los satélites, como he dicho antes, y al estar en tierra, que una de las principales ventajas es que no necesita tanque de oxígeno, que el tanque de oxígeno en los satélites muchas veces suele ser costoso mantener, porque además, aparte de que tienes pérdidas y demás por el consumo de las pilas de combustible en los satélites y lanzamientos y demás, aquí en 5 años puede volver a bajar, no lo mismo que bajar un satélite, que esto lo puedes bajar y subir cada vez que tú quieras para mantenimiento y demás, y está bien. Luego ya el Global Observer es muy parecido al Phantom 9, que funciona en vez de con 2 hélices, con 4 hélices y un solo motor. Lo curioso de este es que al tener parecidas características que el otro, y lo desarrolló AeroVironment, pero la diferencia que tenía fue que al solo tener un motor de combustión de hidrógeno y alimentando 4 motores diferentes, ellos decían que así ahorraban dinero, porque no tenían que construir 2 motores de combustión interna, dos motores de combustión interna, con la ayuda del entrenador se ahorraban mucho en materiales y demás, porque es más fácil construir motores eléctricos alimentados por uno, tal, ellos decían eso. Pero realmente lo que les pasó es que después del primer vuelo se accidentó en la base Edwards de California y no se supo más de él, y se gastaron más de 80 millones de dólares. Y por último ya el Antares, que ya había dicho algo mi compañero, que lo he puesto por la curiosa distribución que tiene la pila de combustible y los tanques. Como podéis ver ahí, la hélice la lleva encima de la cabina, es un monoplaza, y lo desarrolló el Centro Aeroespacial Alemán, el Instituto de Termodinámica. Tiene un 44% de eficiencia al hidrógeno, que en comparación con el 18-25% que tiene el queroseno y otros combustibles convencionales, pues le mejora casi un 20% de rendimiento, pero presenta unos problemas que luego veremos. Tiene mucho mayor tiempo de vuelo y utiliza una pila de óxido sólido también. Ahí veis un poco la envergadura, la longitud y demás, que es parecido a lo que había dicho ya antes mi compañero sobre él. Y yo quería aquí analizar un poco el por qué no se utilizan en aviones tripulados solo pilas de combustible. El hidrógeno tiene mucha mayor densidad de energía que el queroseno, que es el combustible habitual, pero necesita mucho mayor, al tener una densidad menor, necesita mucho mayor volumen y no iría solo en las alas como va en los aviones de pasaje normales, y necesitaría ocupar parte del fuselaje, haciendo que el avión tenga que agrandarse, o se agranda o pierde el pasaje. Aquí va la distribución del Antares, que es lo curioso, que lleva el tanque de combustible de 74 litros a alta presión, 35 megapascales, y tiene un peso considerable, son casi 100 kilos de peso del tanque. Tiene la válvula de salida que sale a 0,8 megapascales. Las temperaturas que rondan son de menos 40 a 40 en el circuito del hidrógeno, pero al llegar a la pila, al ser la pila una de óxido sólido, la temperatura se dispara porque es de alta temperatura esa pila, y tiene una potencia de 25 kilovatios. Y lo curioso es que alguno de vosotros se preguntará por qué, al estar en 2 monóculos situados en las alas, cuando el hidrógeno se pierde o se gasta en el motor, habría una descompensación de pesos de un lado a otro, y lo que se consiguió solucionar llevando agua de la que se genera al montículo de carga donde está el tanque, para compensar esa pérdida con un controlador, claro. Y luego ya como conclusiones de estos proyectos es que el mercado de los UAVs o aviones tripulados con hidrógeno está en desarrollo, que está en expansión.
como se ha podido ver, que es mucho más limpio que los convencionales, que es una alternativa real, que puede ser un campo de investigación para nosotros y que combinable con otras fuentes de energía pueden formar unos proyectos que sean grandes alternativas a los convencionales. Y ya si tenéis alguna pregunta.